sí que todos estuvieron, o la mayoría. Bien, buenos días. Vamos a comenzar. Como les decía, he revisado el repaso anterior y casi que nadie lo ha visualizado. Eso quiere decir quizás que estuvieron todos o todavía no han tenido necesidad del apoyo del repaso. Entonces, pero recuerden que el video queda grabado. Lo único sí es que está el video está configurado como oculto. Entonces, para que no lo vayan a buscar de manera manual en el canal, porque no les va a aparecer, sino que va a estar como un enlace en el grupo de Facebook. Yo se los mandé. Los que no están en el grupo de Facebook, yo les pedí a los que sí están que lo compartieran en los grupos que tienen de WhatsApp, donde regularmente están todos. Entonces, yo espero que tengan ese enlace, porque sin el enlace no se pueden conectar, no hay manera de hacerlo, no la pueden visualizar la clase. Entonces yo se los he dejado ahí por los que no sabían, lo estoy mencionando por los que no sabían, estos son avisos nada más. Igual el siguiente aviso es con lo que yo estoy proyectando ahorita. A ver, con lo que estoy proyectando es la guía semanal, eso que está sombreado es el enlace en el que estamos ahorita conectados en la llamada. Solo quiero recordarles, cada semana, cada lunes, hay una guía con las indicaciones de la semana. La otra vez se los dije, pero se los vuelvo a insistir, güey. Porque fíjense que extrañamente, hasta que yo envié el enlace a los tutores, ahora porque ya faltaban como 5 para las 9, un poco menos creo, y no recibía solicitud de nadie para entrar, hasta que envié el enlace con los tutores, les dije, por favor, envíenselo a sus estudiantes, por si acaso, les dije. Ahí empezaron ya a solicitar unirse, o sea que yo no sé si hay otros profes que mandan el enlace cuando justo va a ser el repaso. Yo he hecho dos cosas. Uno, que no cambio el enlace, es el mismo enlace de todas las semanas. Ustedes lo pueden guardar en un lugar que sea accesible para ustedes, para que se estén conectando cada semana. Y dos, siempre se los pongo en la guía esa semanal. Entonces, no hay manera de dónde perderse. Si es que llegase a cambiar el enlace, está siempre la guía semanal. Eso recuérdenlo, es importante porque ahí está. Ahora no lo quería hacer, pero veía que ya casi eran las 9 y nadie se conectaba, entonces lo envié. Como les digo, yo creo que por eso han empezado a entrar la mayoría, porque no sabían cuál era el enlace, pero en el repaso anterior yo les dije, pues, esta información. Pues ya está. Entonces, recuerden esto, que no va a cambiar, que va a ser el mismo. Voy a esperar ahorita unos minutos para ver si alguien tiene alguna pregunta respecto a las clases que hemos recibido ya. Estoy hablando de la semana anterior y la de esta semana. No sé si ha surgido alguna duda, la pueden hacer. Si no quieren escribir, si no quieren hablar, perdón, pueden escribir. Entonces yo les doy ahí un margen de un minuto más o menos para que si alguien quiere preguntar algo, lo haga ahorita. Si no, pues yo les digo qué es lo que vamos a hacer este día. Mientras se animan, digo, por si alguien va a hablar, ¿verdad? Si yo veo que activa alguien un micrófono, yo dejo de hablar, oigan. Mientras se animan, entonces, les cuento que esta plataforma tiene la posibilidad de sacar la asistencia automáticamente. Les cuento para que no se vayan a preocupar porque es bien complicado a veces. Por ejemplo, ahorita ya tenemos una lista de 70 personas conectadas, entonces ya se vuelve complicado ir identificando la asistencia. Me da ventaja el hecho de que la mayoría entra en cuentas. Quiero ver. Bueno, todos, casi todos, entran en cuentas configuradas con la sección a la que pertenecen. Entonces eso se me hace más fácil. Entonces les decía yo que la plataforma, Meet, permite sacar la asistencia automáticamente. O sea, yo aquí solo voy a apretar un botón
y entonces me guarda en un archivo de Excel todas las personas que se han conectado. Por obvias razones no voy a sacar esa asistencia en el momento que empezamos, ahorita todavía no. Entonces, para que estén avisados que en algún momento de la clase yo tomo la asistencia y esa es la que voy a tomar como referencia por cualquier respaldo en cuanto a situaciones que se puedan dar o qué sé yo, algún premio por estar conectándose a las clases y estar pendiente de los repasos también puede ser. O sea, no va a ser por nada negativo, todo va a ser en positivo. Entonces, no se preocupen si ustedes están conectados, voy a tomar asistencia, voy a ver si tomo unas 2 o 3 asistencias porque a veces uno pierde conexión y se sale de la llamada, entonces, para tener ese alcance también. Pero ya se los aviso, yo voy a tomar así la asistencia de los participantes, o sea, yo la genero y todos los que están conectados en ese momento ya forman parte del listado. Entonces no es complicado en realidad. Pues bien, imagino que nadie va a preguntar más nada. A ver, ahí hay una duda. Vamos a ver, dice, perdón, Rebe, ya había preguntado usted. Vamos a ver, Reca dice, profe, yo tengo una duda, no le entendí lo de la presión osmótica. ¿Me podría volver a explicar de forma más resumida? Vaya, vamos a empezar con esta pregunta primero. Vamos con la de Melissa. Osiris, ¿usted va a preguntar algo antes de empezar a hablar? No, profe. No. Vaya, chévere. Va. Vamos con la duda de Rebeca. Me voy a auxiliar de la... A ver. Yo tengo la separata, creo. Déjenme buscarla. Para que vean algo en qué basarnos. No la tengo acá. Permítame, solo la busco para contestar esa pregunta y la trabajamos. Vamos a ver. Aquí creo que está. A ver. Me confirman si pueden ver lo que estoy proyectando, que sería lo de la parte de la presión osmótica. Sí, profe. Va, chévere. Vaya, ahora que yo sé que ya lo están observando, bueno, no, aquí está, se me subió un poquito. A ver. En cuanto a la presión osmótica, bueno, esa es la representación más sencilla. Podemos pensar en cualquier fenómeno, pero yo les decía en la clase de ayer, piensen en las manos. Quizá porque como la explicación fue de corrido, si nos detenemos un poco en las especificaciones va a ser un poco más fácil. Vean, imagino yo que ustedes ya han jugado, bueno, aunque ahora es más raro porque con la tecnología las mamás ahora ya no lavan a mano. Antes lavaban a mano las mamás. Pues fíjense, les voy a contar mejor a partir de mi experiencia. Si ustedes han experimentado eso, le damos a ese ejemplo. Mi mamá acostumbra a tener guacalones, pero guacalones grandes para la ropa. Entonces lo que ella hacía es que ponía detergente en el guacal y echaba agua. Yo creo que algunas mamás hacen eso, que se llama dejar en remojo. Algunas lo hacen en la lavadora, entonces por eso es lo complicado ahora con el ejemplo, porque hoy por hoy posiblemente las mamás ya están muy actualizadas y el remojo lo hacen en la lavadora. Entonces no nos va a servir de mucho, pero de todos modos, en algún momento determinado ya han tenido la oportunidad, creo yo, de jugar en un guacal con jabón que tiene detergente. Y yo me acuerdo que era más divertido cuando tenía lejía, porque mi mamá me decía, no toques porque tiene lejía y te va a pelar las manos. No sé si a alguno le han dicho eso. Pues a mí sí me lo decía mi mamá.
Pero a mí me encantaba jugar con mis muñequitos, porque tenía muñecos soldados y esas cosas, y me gustaba meterlos ahí porque tenía espuma, entonces se perdían y yo jugaba de guerra y esas cosas. O tenía barquitos, no sé, cosas, juguetes interesantes que yo utilizaba ahí en el agua. Pero si ustedes manipulan el agua con jabón por mucho tiempo, se vuelven aturraditos los dedos, o se hacen viejitos. Yo así les decía, se hacen viejitos. Entonces, cuando se aturran los dedos, es por el hecho de estar jugando en el agua. Pero en realidad, ¿qué sucede o por qué sucede? Bueno, vean, si nos basamos en esta figura, en estas dos imágenes que están acá, sería más o menos así. Olvídense de los volúmenes porque ya de manera natural los volúmenes sí pueden ser distintos incluso desde el principio. Aquí el ejemplo se los pongo como volúmenes iguales al inicio y vean cómo cambian los volúmenes cuando se modifica el paso de solvente. Entonces, pensemos en que los volúmenes pueden ser distintos. Pensemos en que el lado A es todo lo que yo tengo, todos los fluidos que yo tengo dentro de mi mano, en el cuerpo. Entonces, en el cuerpo, pues tenemos sangre, tenemos agua, bueno, tenemos una mezcla de varias cosas. Entonces, pero el punto aquí importante es que esa línea que ven ustedes ahí, esa línea imaginaria que va dividiendo los dos compartimentos, que sería A y B, esa línea imaginaria, pues ahora démosle un nombre, es la piel, ¿sí? Es la piel. Esa es la telita que divide entre un sector y el otro, entre A y B. Bauticémoslos. Adentro de la piel, o sea, dentro del cuerpo, va a ser A. Y afuera de la piel, o sea, de la piel para hacia afuera, sería B. Entonces, si ya tenemos entendido que es así, tal cual lo estamos viendo ahí, entonces pensemos, llevamos nuestra mano, la metemos en un guacal con jabón. Es que les digo con jabón o detergente porque es mucho más rápido el efecto. Pero si están en una piscina, lo mismo sucede por mucho tiempo, o si se están bañando por mucho tiempo, que hay gente que yo no sé qué tanto hacen el baño, porque de verdad pasan 20 minutos, 25 minutos y no salen de bañarse. Entonces, esa gente que se tarda demasiado bañándose también sufre de ese fenómeno. Entonces, usted mete la mano en un recipiente con agua o agua con detergente en el caso, que sea más rápido, pues lo que va a suceder es esto. Una vez el agua está dentro de esa agua con detergente, lo que va a pasar es esto. Mire, va a ser como una comparativa. Esto es lo que está dentro de su cuerpo, que digamos que la concentración de soluto disuelto o salinidad, si lo quieren ver así, solo es esto, una partícula por un montón de agua, pensémoslo así. Eso es un montón de agua y una sola partícula de soluto. O sea que digamos que dentro de nosotros estamos bastante diluidos. Pero como hemos metido la mano en otra sustancia, en la sustancia B, el problema es que la sustancia B está muy concentrada. Vean esos círculos verdes como partículas de jabón, para hacerlo así como más interesante. Es el jabón o el detergente, la lejía, lo que sea. Entonces, hay un montón de jabón y detergente que hace bien concentrada esta mezcla. Agua sí hay, pero hay menos en comparación a la cantidad o en relación a la cantidad de soluto o detergente. Entonces, lo que va a pasar es que cuando nosotros entramos en contacto, o sea que esta es la piel y lo único que divide entre el agua con detergente y nosotros por dentro es nuestra piel. Ahí está. Entonces, pero cuando entramos en contacto, de todos modos va a suceder este fenómeno que se llama ósmosis, porque ya lo han visto en biología, lo que les decía yo. ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis es el paso de soluto a través de una membrana semipermeable, pero eso sí, tiene que estar en contacto. La membrana semipermeable implica que va a dejar pasar algunas partículas de sustancia, pero no otras. Las partículas de soluto regularmente son más grandes que las de solvente. Entonces quiere decir que a través de esa membrana semipermeable solo va a pasar o tiene la capacidad de pasar el solvente. Ahora bien, ¿qué es lo que deben tener claro? Lo que deben tener claro es
que el traslado del solvente, o sea, la dirección en la que se va a ir el solvente, es hacia el lugar donde haya más concentración. Si comparan ustedes la concentración de su mano respecto a la del guacal con detergente, pues en el guacal con detergente hay más concentración. Entonces, ¿quién va a perder agua? ¿A dónde vamos a pasar el agua? Al guacal. Entonces nosotros vamos a perder agua. Cuando perdemos agua, estamos ante el fenómeno de, bueno, lo podemos decir, deshidratación, y por eso es que se nos ponen aturraditos los dedos. Entonces, eso es lo que sucede en el traslado del solvente. Va a ir del lugar donde haya menor concentración hacia el lugar donde hay mayor concentración. Quizás por el tiempo y el espacio en el video no mencioné todos los ejemplos para que quede claro, pero otro ejemplo que podría caber ahí muy fácil es el de los peces, el de los peces marinos. Cuando yo hablo de esto siempre me dicen, pero es que marinos son todos, pero no son marinos todos, ¿verdad? Porque los peces pueden ser de agua dulce también. Entonces, cuando me refiero a peces marinos, es como más fuerte la relación que hay. ¿Por qué? Porque el mar es salado, tremendamente salado. La concentración de salinidad que hay ahí es muy fuerte. ¿Quién no ha tragado agua del mar? Bueno, yo sí he tragado agua del mar. Decía mi bisabuela que eso purifica el estómago. Decía, ella siempre tomaba agua de mar. Se imaginará la cantidad de bacterias que se tomaba. Pero bien, volviendo al caso, los peces del mar, los peces marinos, ellos tienen que lidiar con una concentración altísima, o sea, la presión osmótica, que es lo que estamos hablando ahorita, eso sucede, quieran ustedes o no lo quieran. Entonces, ¿cómo hacen los peces marinos para no deshidratarse y morir deshidratados? O sea, porque de acuerdo a esto que he explicado, la única opción que tienen los peces es perder toda su agua hasta que se mueran. Pero ¿por qué no sucede eso? Bueno, es que ellos juegan con ese intercambio de salinidad. ¿Y cómo lo hacen? Pues miren, como el cuerpo desecha materiales que ya no utiliza por la orina. Entonces la orina es la que le sirve a estas especies a mantener el equilibrio para no perder agua dentro de sus cuerpos. ¿Qué es lo que hacen? No orinan, mantienen la concentración de orina y eso hace que se vuelvan mucho más concentrados que el agua del mar donde viven. Entonces eso no permite que el agua escape de sus cuerpos. Es así como funciona. Ahora, cuando quieren eliminar, cuando quieren eliminar un poco de agua, porque si no murieran también estallados, porque el agua entraría a ellos, porque ya les dije, el agua siempre va a moverse de un lado al otro, depende de donde hay mayor concentración. Y si decimos que los peces utilizan esa estrategia con la orina para ser más concentrados, entonces el agua va a entrar a sus cuerpos. Pero cuando quieren eliminar, lo que hacen es regular con su orina, orinan y entonces baja la concentración y entonces el agua puede salir. Entonces, así es como funciona el mecanismo de control de la ósmosis en los animales marinos. Pero como les digo, siempre sucede, no importa si ustedes quieran o no, siempre va a suceder porque la ósmosis no se detiene, es un transporte pasivo. Entonces no necesita energía para darse, simplemente buscar el lugar de mayor concentración y mandar el agua a ese lugar de mayor concentración. Bueno, me alargué en la respuesta, pero me interesaba que quedara bien claro esa parte porque yo creo que es sí, un poco compleja la presión osmótica. Rebe, no sé si le contesto su pregunta para pasar con la de Melissa, que es Sí, va, chévere. Vaya, Melissa, la guía. Bueno, si ustedes tienen cómo imprimirla para que ya tengan los cuadritos solo para escribir los nombres, creo que sería lo más fácil. Ahora, si la quieren contestar toda a mano, pues no escriban los enunciados, no es necesario que escriban los enunciados otra vez. Bueno, de hecho, espérenme, voy a poner la guía. Bueno, esta no la voy a cerrar. Voy a poner la guía porque a eso íbamos justamente ahorita. Aquí está. Vaya,
lo que les digo es esto. O sea, para mandarme el trabajo no es necesario incluso que pongan todo el membrete de esto, lo otro, porque de todos modos estamos trabajando de forma digital. Acuérdense que cuando hacen la entrega, ahí va la identificación de su nombre y esas cosas en el archivo. Entonces, aquí ya al abrir, cuando ya tengo las fotos, pues ustedes van de una sola vez. Solo vayan haciendo la categorización, compuestos binarios, y le ponen óxidos metálicos. Si lo están haciendo a mano, no es necesario que vuelvan a hacer el cuadro. Simplemente colocan el listado, ¿sí? Incluso fíjense que podrían no escribir esta parte de referencia, o sea, esa columna que estoy sombreando, incluso no la pueden escribir siempre y cuando se comprometan que le colocan óxidos metálicos y van a resolver las dificultades en el orden en el que aparecen. Si lo hacen así, pues no es necesario incluso que escriban esto, si lo están haciendo todo a mano, porque ustedes están respetando este orden y en ese orden voy a calificar yo. O sea, el primero que aparece yo voy a saber que es óxido de mercurio porque yo tengo mi copia de la guía. Y el último que escriban, que sería el óxido cuproso, perdón, el óxido cuproso si lo quieren nombrar por tradicional, y así. Entonces, Melissa, no es, en términos generales, no es necesario, si quieren. Ya. Ah, eso no. A ver, perdón, Guillermo, diga, después le contesto a Solo que Fernando. como si no dice el tipo perdón, de nomenclatura que hay que usar, podemos usar cualquiera de las tres. Correcto, a eso iba. Ajá, es que ya vamos a empezar a hablar de la guía. Así que ya que salió el tema, como no dice, no especifica qué tipo de nomenclatura se usa, ustedes pueden usar cualquiera de las tres. Ya, mi recomendación es que vayan variando de nomenclatura para que vayan practicando las tres, porque yo les puedo preguntar cualquiera. Entonces, pero pueden hacer con la que más cómodos se sientan, pero mi recomendación es que no dejen a un lado ninguna. Al menos en binarios, que traten de practicar también un poco el stock, pero con las demás pueden ir variando entre tradicional y sistemática. Bueno, a ver si la imprimimos, la podemos hacer justo ahí. Me imagino que se está refiriendo a que si tienen el documento de la guía, que la digitan ustedes y solo la mandan como un archivo ya totalmente digital. Eso no. Les voy a explicar la razón. Yo sé que ustedes no lo van a hacer y no se les va a cruzar por la mente en ningún momento, pero si alguien lo llega a hacer 100% en digital, el problema es, ¿y yo cómo compruebo si me salen 2 o 3 o más archivos en digital? ¿Cómo compruebo yo que este archivo de origen, o más bien este archivo que recibí, no es el mismo de origen, que alguien lo hizo así? Entonces, pero si la pregunta es que si yo lo imprimo tal cual, ¿puedo escribir sobre él? Sí, claro, esas son las dos opciones que hay. O sea, o lo hacen todo a mano, se van a pie todo, o lo imprimen de acuerdo al documento y lo escriben ahí, luego lo fotografían. Entonces, esas dos son las opciones. Digo, lo expliqué esto para aclararlo por si a alguien se le ocurre hacerlo 100% digital, eso no habría manera. Y bueno, con lo que preguntaba Gracia, creo que ya lo respondimos, que Guillermo lo dijo por micrófono, ¿verdad? Nos adelantamos a esa pregunta, que sí, ustedes van eligiendo la nomenclatura. Bueno. Fernanda, ¿vamos bien? Sí, ya lo entendí ahí. Me imagino que se refería a que si la imprime y la escribe encima, ahí en la tablita. Entonces sí, así hay que hacer. Aquí van escribiendo encima de la tablita con su puño y letra y ahí la terminan. La guía no es larga, yo no sé si ya la vieron. Miren, les doy un vistazo general. Ahí está. Son 3 paginitas, pero la tercera página solo tiene esta tablita que creo que se me desconfiguró porque este es el de Word. Yo les mandé uno en PDF. Entonces vamos a hacer un sondeo general por la guía para ayudarles y mostrarles cómo es que se debe resolver. A ver, vamos a ir
resolviendo unas 2 de cada tablita. Creo que nos da el tiempo para salir con estas. Por ejemplo, a ver, Profe, diga. solo antes de que empecemos aquí con esta lección, yo tenía una duda con eso de las propiedades de las mezclas. Ajá. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era una de esas, como la primera de las tres era. No me entendí bien a eso. Las propiedades coligativas, dice usted. Ajá. Permítame. A ver. Aquí. Esta guía. Sí, eso. Vaya, es que aquí, bueno, es que deben recordar que las propiedades coligativas van en función de cómo se comporta un solvente cuando está puro y cómo se comporta el solvente cuando ya le mezclamos un soluto. Entonces tiene diferencias de comportamientos. Cuando un solvente está puro y yo lo llevo a ebullición, va a generar presión por ese gas que se ha incorporado. O sea, pasamos el solvente de líquido a gas. Entonces, todo ese gas que se forma va a generar una presión, siempre y cuando yo lo tenga en un componente cerrado, como este que está acá. Entonces, la presión o la fuerza que va a ejercer ese gas va a ser mayor cuando solo tenga un solvente puro, que si yo a ese solvente puro, como es el caso de la derecha, si a ese solvente puro yo le mezclo algún soluto o varios solutos. Entonces, en la medida que le vaya colocando más soluto, más débil se vuelve la presión de vapor que pueda generar. Entonces, por eso yo les ponía estas imágenes, porque vean, esa columna de líquido que está ahí es como un tapón que está impidiendo que el vapor se escape, que el gas se escape. Entonces, pero si hacemos la comparativa entre la columna de líquido en ambos casos, verán ustedes que quien ha empujado con más fuerza es el vapor producto del solvente puro. ¿Por qué? Porque la altura es menor del lado del recipiente, si observan, y la altura es mayor del lado de la salida. Eso quiere decir que estoy empujando. Es como que si yo estuviera soplando una manguera para tratar de sacar todo el agua que tiene ahí adentro. Entonces, en la medida que yo sople más fuerte, el agua va a ir avanzando. Entonces, aquí el agua ha avanzado más porque la presión que se está generando es mayor. En cambio, en el de la derecha, la columna de líquido está un poco más cerca, o sea, no ha avanzado mucho porque la presión es un poco más débil. Entonces, tienen que recordar esto, que la presión de vapor funciona así. En sustancias puras, la presión es mayor, que se genera es mayor. Y en las sustancias mezcladas o combinadas, o sea, ya no es un solvente puro, sino que es un solvente con soluto, la presión que genera este tipo de cambio físico es menor. No sé si le respondo a la pregunta, Guille. Sí, profe. Va, chévere. Y solo esas dos propiedades eran Es que las de la... No, es que es la presión de vapor, los puntos de congelación y ebullición, aunque aquí algunos lo toman como dos propiedades, congelación y ebullición, aunque se pueden tomar como referencia en el mismo fenómeno. Y luego está la presión osmótica, que fueron, si lo quieren ver en colectivo, fueron 3. Si quieren separar estas dos, fueron 4, como ustedes. Ok. Vapor. Bueno. Entonces estábamos en la guía de ejercicios. ¿Sí? A ver, aquí la dinámica de la guía, vean ustedes, es que vamos combinando hacer fórmulas o poner nombres. Entonces, vamos a hacer la primera, en el primer caso lo vamos a hacer para que ustedes vean
¿Cómo es que se debe actuar? Vean, dice óxido de mercurio 2, ¿sí? Óxido de mercurio 2. O sea que, acuérdense, el nombre va al revés que la fórmula. Lo que nombro primero es lo que se escribe al final. Dice que es un óxido, o sea que al final lleva un oxígeno al lado de la derecha. Eso quiere decir que a la izquierda que va a ir mercurio. Entonces colocamos mercurio y oxígeno. Dice que el óxido de mercurio que voy a generar aquí es 2. El mercurio va a ser oxidación 2. Entonces nos proyectamos y decimos, la oxidación del mercurio es más 2. ¿Ya? Ahí está. Y por regla, ustedes saben que el oxígeno permanece constante cuando es un óxido en binario, ¿verdad? Solo en peróxidos es que cambia a -1. Pero de manera regular, el oxígeno siempre va a presentar una oxidación de -2. A ver, para continuar, necesito saber si hay alguien que tiene dudas con eso. Pueden escribirlo o pueden decirlo. Si no, pues seguimos. Bueno, allí, de hecho, ya en el chat ya escribieron 2 posibilidades. Tenemos 2 posibilidades. Que la fórmula sea Hg2O y también está la posibilidad de que solo simplemente sea HgO. Vamos a ver. Como ya determiné esto, pero les decía, me interesa que todos estén conmigo en el sentido de que por qué saqué estos números de oxidación. Voy a repetirlo por si acaso, y si alguien está con dudas ahorita es el momento de preguntar. Lo pueden escribir. Vean, ¿por qué el mercurio le puse +2? Porque así dice el nombre. Aquí dice mercurio 2. Entonces yo le coloco el +2 ahí. ¿Ya? A partir de eso. ¿Por qué el oxígeno es -2? Bueno, lo fácil es porque aquí dice óxido. Si fuera peróxido, entonces sería -1 automáticamente. De ahí, en todos los casos, va a ser -2. Entonces, ahora lo que falta... bueno, voy a revisar a ver si alguien ha preguntado algo. A ver. Bueno, en realidad sí, Melissa, porque para tener claro, o sea, lo que yo estoy explicando sí es necesario colocarlo, pero ya a la hora de escribirlo no es necesario poner todo esto que yo estoy escribiendo. Lo que yo necesito es la respuesta. Pero ahorita estoy explicando de cómo es que sale esa respuesta. Entonces hacemos la multiplicación cruzada, ¿verdad? Este 2 del mercurio se va a ir para el oxígeno como subíndice y el 2 del oxígeno se va a ir al mercurio como subíndice. O sea que en términos generales esto me quedaría más o menos así. Lo voy a escribir nada más para ir aclarando. Esto quedaría así. Esto quedaría así con la multiplicación cruzada. Pero acuérdense que hemos hablado de simplificar, ¿verdad? Y si simplificamos, vemos que los coeficientes son 2 y 2 respectivamente, entonces cancelamos. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Entonces, la fórmula verdaderamente de estas sustancias quedaría así, HgO. O sea que la respuesta para el primer caso sería esta. Óxido de mercurio 2 es esta fórmula, ¿ya? Entonces yo escribo. ¿Sí? Profe, Diga. mire, y en caso de que no le simplifiquemos la fórmula y lo dejemos, por ejemplo, en Hg2 o sub 2, ¿sería bueno o sería malo? Pues estaría malo porque se presta a doble interpretación y le explico. Si me lo deja Hg2 sub 2, eso podría ser un peróxido de mercurio 1. No, Entonces, perdón, o sea, así como lo tenía usted. No, claro, Hg, ahorita se lo pongo, vaya. Se lo voy a poner. A ver. Usted dice que en lugar de poner eso que es la correcta, lo deja así sin simplificar. Sí. Entonces, ¿cuál sería el problema? El problema es que si yo veo esta fórmula no es del óxido de mercurio 2, porque el óxido de mercurio 2 solo tiene una fórmula, no se puede modificar, no se puede alterar, porque si usted la deja como la que es sombreado, esto se llama peróxido de mercurio 1, así se llama. ¿Y cómo sé que es un peróxido? Bueno, porque los peróxidos recuerden que tienen la característica de tener el oxígeno en su forma O sub 2. Ahí está, es un O sub 2, chévere.
Entonces quiere decir que cada oxígeno vale -1. En total, ¿cuántas cargas tiene el oxígeno ahí? El oxígeno tiene una carga total de -2, la voy a poner por aquí, porque como cada oxígeno vale -1, -1 por 2, -2. Ahora bien, para que me salga la cuenta, obviamente no puedo poner aquí un dato de +4 porque eso sería ilógico. O sea, pensando en que cada mercurio vale -2 y tengo 2 mercurios +4, en el supuesto de que este fuera -2 el solito y multiplicado por 2 fuera -4. Eso no habría manera porque, como les digo, este sub 2 del oxígeno no es obligatorio usarlo en este momento si fuera un óxido, porque yo tengo la posibilidad de simplificarlo. Entonces, la única lógica que tendría lugar aquí es que el mercurio valga +1. Si el mercurio vale +1 por 2, +2. Y aquí cada oxígeno -1 por 2, -2. Entonces aquí sería 2 menos 2, 0. Es un peróxido. Si lo escribo así, estoy hablando de un peróxido. Dicho de otra manera, posiblemente lo estén viendo más complicada la explicación, pero a lo que quiero llegar es que la regla dice de que si hay que simplificar, tenemos que. No es una opción, sino una obligación, porque las fórmulas químicas están establecidas en un patrón específico. Y si ustedes modifican un número, un subíndice, eso no crean que solo porque, o sea, eso es matemáticamente equivalente. O sea, poner Hg2 o 2 es matemáticamente equivalente que solo poner HgO. Cualquiera lo puede pensar así, claro, matemáticamente, numéricamente eso es. Pero químicamente, agregar el doble de átomos a una molécula, pues estamos modificando totalmente la estructura química y el comportamiento, tanto químico como físico. Entonces no hay manera de que yo pueda dejarlo sin simplificar y que no tenga consecuencias. Así que siempre hay que tener cuidado porque eso lo haría malo. ¿Sí vamos bien, Guille? Sí, profe. Va, pues. Acuérdense, es obligatorio simplificar. Vaya, ya hice uno de nombre, ahora voy a hacer uno de, ¿cómo se llama? No, perdón, hice uno de molécula, ahora voy a hacer uno de nombre, que es al revés. Que sería CuO, solo hay un cobre y hay un oxígeno. Entonces, lo voy a hacer por la stock para ir practicando. Acuérdense que se nombra primero lo que se escribe de último en la fórmula. Esto sería óxido de cobre. A ver, como dije que stock la voy a hacer, óxido de cobre, ¿qué? Como hay un oxígeno y yo sé que es un óxido, bajo las condiciones que hemos estudiado, eso es un óxido, hay una carga de -2 ahí. Entonces, ¿cuánto tiene que valer este cobre que está aquí solito? Pues tiene que valer +2. Entonces es un cobre, óxido de cobre 2. Ahí está. Es un óxido de cobre 2. Recuerden, insisto y aprovecho aquí en este momento. El número romano en la stock no indica la cantidad de átomos que hay de ese tipo, sino más bien indica la oxidación. Aquí he puesto cobre 2 porque la oxidación del cobre es 2, no porque hay 2 cobres. O sea, lo digo porque aquí abajo hay una molécula que se parece a la de arriba y a la hora de nombrar, usted le tiene que decir óxido de cobre, pero no va a decir cobre 2 porque hay 2 cobres. No. En este caso, la lógica sería esta. Recuerden que el oxígeno siempre vale -2. Eso no ha cambiado. Entonces, eso quiere decir que el cobre tiene que buscar la manera de... El cobre tiene 2 posibilidades según su tabla, que sea +1 o que sea +2. Si yo le pongo +2 aquí, el problema es que yo tengo 2 cobres, acuérdense, vea. La fórmula dice que son 2 cobres. Entonces, si yo le pongo aquí que el cobre vale tiene una oxidación de +2 por ese 2 se me hacen +4, o sea, 4 cargas positivas, -2 negativas, me queda un déficit de +2. Entonces,
este cobre no puede ser más 2, este cobre es más 1. ¿Por qué? Porque si yo digo más 1 por 2, más 2 menos 2, 0. Entonces, es así como se construyó esta fórmula de aquí. 2 cobres y un oxígeno. Entonces, esta se llamaría óxido de cobre 1, porque la oxidación de este cobre es 1, ¿ya? Y así empezaría yo a resolver cada uno de mis, ¿cómo se llama? De mis sustancias. ¿Alguien va a hablar? Yo, profe, Diga. te quería preguntar algo, mire. En la que está el óxido de cobre 2, Ujú. la tradicional sería óxido cúprico, ¿verdad? Correcto, así sería. Y la sistemática, monóxido de cobre. Monóxido de cobre, así es. Así serían los nombres. Chiva. Bueno. A ver. Bueno. Aquí tenemos óxidos no metálicos que técnicamente va a ser lo mismo que está arriba en los metálicos, ¿sí? Va a ser lo mismo. Fíjense que la ventaja aquí en esta guía es que yo les voy diciendo qué tipo de compuestos son, entonces ya les voy dando una idea de cómo lo van a nombrar. Entonces, en los óxidos metálicos saben que es igual que los óxidos no metálicos, perdón, es igual que los óxidos metálicos que están aquí arriba, o sea que van a seguir el mismo patrón. Tengan cuidado con lo que ya hablamos. En los peróxidos, esto es lo sencillo, que como aquí dice peróxidos, ¿qué quiere decir eso? Que ya automáticamente ustedes saben que todo esto va a tener oxígenos que tienen carga de -1. Todos los que están ahí, todos los que salgan ahí. O sea, aquí dice, por ejemplo, si aparece la palabra peróxido ahí, eso quiere decir que yo voy a tener un oxígeno ya automáticamente de -1. Todos los oxígenos que aparezcan acá van a ser -1, ¿cierto? Ahora, pero hay que recordar que por individual son -1, pero que siempre van a aparecer de esta forma en la estructura química. O sea, vean aquí, aparecen como sub2, ¿verdad? Ese subíndice de 2 no va a cambiar nunca en los peróxidos, tiene que ser O sub 2. Ahora bien, hay que recordar entonces que como son peróxidos llevan una carga de -1 cada uno, que a la larga es como que si fuera un solo oxígeno que vale -2. Entonces esa sería como la gran modificación. Aquí solo van a colocar el acompañante, o sea, peróxido de potasio, ¿qué es lo que le falta aquí? Un potasio. ¿Ya? Ahora bien, como la carga del peróxido aquí, el O sub 2, suma una carga total de -2 y el potasio es +1, ¿qué es lo que necesitamos? Un nuevo potasio. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar 2 potasios. 2 potasios, cada uno vale +1, sería +1 por 2, +2. Y el peróxido vale -2, entonces ya queda en 0. Así sería la fórmula del peróxido de potasio. Y este sería peróxido de litio, ¿sí? Ahí. Con los hidruros metálicos, igual, la misma historia, solo vamos a intercambiar la palabra óxido, porque ya no tienen oxígeno, sino que tienen hidrógeno, y se llamaría hidruro, ¿verdad? Y recuerden que aquí, pues es más fácil identificar porque el hidrógeno va a ir por la derecha, porque son metálicos todos, el hidrógeno va a ir por la derecha, y va a tener una carga negativa, ¿sí? Vean, esto se llama hidruro de níquel, hidruro de níquel 2, o si quieren, si lo prefieren en sistemática, de hidruro de níquel. Y así podemos ir sacando las variables. De ahí lo demás no tienen otra, ¿cómo se dice? Otra variante que nos vaya a generar una complicación mayor. Por ejemplo, si yo quiero escribir la estructura de el germanio va primero y el hidrógeno va de último. Ahora, ¿cómo decido los coeficientes? Pues aquí dice que el germanio vale 4, ¿verdad? O sea que la oxidación del germanio ahí es 4. Y el hidrógeno vale -1. Entonces, si este vale +4 y este vale -1, lo que necesitamos para neutralizar son 4 hidrógenos. Y entonces la fórmula quedaría así. La idea es ir neutralizando, ¿verdad?
que la carga se termine en 0. En los hidruros no metálicos, aquí sí tienen que recordar entonces, porque aquí tenemos una sustentación teórica en cuanto al nombre. Acuérdense, la palabra ácido va primero y luego la terminación hídrico si se encuentra en estado acuoso, ¿verdad? Eso es importante. Si no me colocan el estado acuoso a mí, como es el caso de los dos primeros que están acá, estos dos no tienen estado acuoso, entonces los tengo que nombrar normal. Sería yoduro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno. ¿Sí? Así es como se tendrían que manejar. Entonces, porque si yo los quiero convertir de esta forma, como digo, ácido clorhídrico, ácido, acuérdense, ácido significa que hay hidrógeno a la izquierda. Clor es la raíz del elemento que acompaña al hidrógeno. Y entonces, la terminación hídrico es porque está en agua. Entonces, ¿qué es lo que falta? Que yo le coloque este subíndice que sería acuoso, ¿verdad? Que esté en acuoso. Este es el ácido clorhídrico. Si no tuviera esta AC, se llamaría cloruro de hidrógeno. Entonces, para que vayamos anticipando, ¿no? Entonces, esto como no les aparece la AC, yo los tengo que llamar de forma tradicional, que sería yoduro, ¿sí? Yoduro de hidrógeno. Así tendría que ser. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Para las sales binarias es igual de sencillo. Es como que si estuvieran nombrando hidruros no metálicos que no se encuentran en estado gaseoso, ¿ya? Miren, sulfuro de aluminio. No digo, si fuera en sistemática, no digo trisulfuro de dialuminio, porque acuérdense que el aluminio es una oxidación fija, entonces no es necesario poner coeficientes. Es para que lo vayamos tomando en cuenta. Y si lo decimos en stock también, sulfuro de aluminio, y está completamente claro así. Con las fórmulas sería la misma lógica de arriba, solo quiero hacer una mención breve con esto porque casi se nos acaba el tiempo para que ustedes tengan certeza total de cómo realizar la guía. En los hidróxidos, acuérdense, estos se tratan similar a como si estuviéramos nombrando o escribiendo un binario. ¿Por qué? Porque acuérdense que el OH lo vamos a tomar como un grupo, ¿cómo se llama? Unido, o sea, no vemos oxígeno con hidrógeno por separado, sino que un OH. Y acuérdense que cada OH, lo voy a escribir aquí, cada OH tiene una carga general negativa. Entonces, a ver, cada OH tiene una carga general negativa y eso siempre tiene que ser así. ¿Cuántos OHs hay aquí? Según esto, lo encierro en paréntesis y digo que necesito 2 de él. O sea que hay 2 OHs. La carga total sería -2. Entonces, a partir de eso tenemos que ir buscándolo. O sea, si necesitamos más, lo ponemos entre paréntesis y ponemos lo que necesitemos. Vamos, alguien va a preguntar. Hola, profe. Mire, o sea que el grupo OH siempre tiene una oxidación de -1. Siempre, siempre. Eso no va a variar nunca. Pero el requisito es que el OH siempre tiene que ser la parte derecha de la fórmula. O sea, siempre va a estar al final, ¿ya? Siempre, así como lo están viendo ahí. Entonces yo voy a colocar tantos OH sean necesarios. Eso va a depender de la oxidación del acompañante. Y en cuanto a las fórmulas ya escritas, ustedes saben que la oxidación del acompañante va a depender del coeficiente, el subíndice que tenga el OH. Por ejemplo, este es cobre 2 y este es plomo 2. ¿Cómo lo sé? Por el subíndice que está acá, porque como cada OH vale -1, la contraparte sería el número de veces que aparece esto, es la oxidación de esto. Así de sencillo. Vean, hidróxido de cobalto 2, eso quiere decir que voy a poner 2 hidróxidos porque el cobalto es 2. Hidróxido potásico, el potasio solo tiene una oxidación que es +1, entonces un hidróxido y un potasio. Hidróxido de bario, el bario solo tiene oxidación de +2. Entonces eso quiere decir que voy a poner 2 hidróxidos y un bario. Ya, básicamente es eso. En cuanto a los oxácidos,
hay que utilizar la terminación ico y oso para referirnos a esto. La recomendación es que traten ustedes de aprenderse los poliatómicos base, que cuando digo poliatómico base es aquel que se llama con la terminación ato. Por ejemplo, este es un clorato. Cuando lleva ClO3 se llama clorato. Cuando es PO4 es fosfato. O sea que ese que estamos viendo ahí es un fosfito. Cuando es CO3, aquí hay un error. Bueno, corrijan aquí en la tercera. Anótenlo porque si no después no les va a dar. Aquí tienen que ponerle un 3. Es un CO3. Oigan, por favor. No me había fijado ese error hasta ahorita. Entonces es un CO3, es un carbonato. Corríjanlo porque si no, no les va a dar por ninguna forma que lo quieran hacer. Y bueno, aquí tenemos el ácido periódico. Acuérdense, la palabra ácido significa hidrógeno a la izquierda, ¿verdad? Así. Entonces, vamos a ver, periódico, dice, o sea que va a ser un yodo acompañado con oxígeno, ¿ya? Así, acompañado con oxígeno. El problema sería cuántos oxígenos deben ser. Entonces, lo que tienen que recordar es la parte de la nomenclatura tradicional, porque esto es tradicional. Bueno, buscan en la tabla el yodo. El yodo tiene 4 oxidaciones, +1, +3, +5 y +7, 4. ¿Cuál de esas tendría que ser para que se llame periódico? Vean, las dos del centro, creo que sí me estoy enfocando bien. Vamos a ver, permítanme. A ver, no me veo. A ver. Sí, ahí está. Va, ahí sí me veo. Las dos del centro, yo no sé si me están viendo de todos modos, porque ahí aparece la camarita, pero tengo 4 oxidaciones, dije, +1, +3, +5 y +7 en el caso del yodo. Entonces, las dos del centro es hito y ato, ¿verdad? El hito es para la más pequeña, en este caso sería la +3, el ato para la +5, y me quedan los extremos. Los extremos son hipo para la más baja, que sería +1, hiper para la más alta, que sería +7. Entonces, vean, aquí está fácil porque el nombre ya me lo está diciendo, dice periódico, o sea que la oxidación del yodo tiene que ser la más alta. ¿Y cuál es la más alta del yodo según la tabla? Pues es la +7, ¿sí? Es una +7. Entonces, aquí ese es un tanto complicado porque, como les digo, hay que aprenderse los poliatómicos. La combinación de los poliatómicos es parecida a la del yodo, es parecida a la del cloro. O sea que la carga total que generan, si separo ese ClO3 que está ahí, lo voy a poner aquí, ClO3 aquí, yo sé que todo esto separado, o sea, si lo quitamos del hidrógeno, si lo separamos del hidrógeno, vamos a tener una carga total de -1, o sea, el ClO3 tiene -1. El yodo con el oxígeno se parece al cloro también. Entonces, cuando yo junto yodo con oxígeno, la carga total que voy a esperar es -1, ¿sí? Siempre va a ser -1. Entonces, ¿qué número que sumado a -2, porque -2 va a tener la oxidación, el oxígeno, ¿verdad? Me termine dando -1. Bueno, aquí tendríamos que pensar en eso. O sea, como ya me dan el nombre, ya es más fácil porque ya decidí que es un +7, pero si no me dieran el nombre, sí sería más complicado estructurarla. Entonces, el yodo es un +7. Acuérdense, el oxígeno va a actuar como -2, ¿verdad? Entonces, esto sería +7, tenemos +7 y tenemos -2. Pero el problema es que tenemos que cuadrar a una carga de -1, ¿sí? Entonces, ¿cuántos oxígenos necesitamos para que esto se me haga -1? Entonces, le colocamos aquí el número de oxígenos que necesitamos, que serían 4, ¿verdad? A ver, lo hacemos chiquitito.
Si yo digo que necesito 4 oxígenos, vea, 4 por menos 2, menos 8, más 7, menos 1. Entonces yo necesito 4 oxígenos, un yodo para que se haga menos 1. Para que el yodo sea más 7, según este nombre. Entonces, el ácido periódico va a tener esa fórmula. Un hidrógeno, un yodo y 4 oxígenos. Entonces, esa sería como la dificultad que van a encontrar tanto en los ternarios como en los cuaternarios, si es que no conocen la estructura, pero si ya la estructura la conocen, se hace un poco más fácil. Bueno, voy a cerrar aquí porque nos falta un minuto para las 10 y creo que llevan más clase, así que los voy a interrumpir hasta aquí. Nos vemos la otra semana. Cualquier duda, acuérdense, pueden escribirme. Vayan haciendo la guía despacio porque ya casi llega la entrega, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos esto ya llega. Bueno, nos vemos entonces. Cuídense. Gracias, profe. Va, pues, nos vemos. Gracias, profe. Adiós. Adiós. Adiós, profe. Nos vemos. Adiós, profe. Pasen buen día. Adiós, profe. Adiós. Gracias. Nos vemos.